¿sí? No se los digo porque yo sea el ejemplo, sino porque a mí me pasó, a mí me pasa, y las cosas a veces se complican cuando uno quizá no es lo suficientemente diligente. Mañana es su final, y esto va en específico para los que están conmigo en notarial con la Liga Wendy. La intención es que todos ustedes y en general todos los que están acá, pues mañana den un buen desempeño, ¿sí? Busquemos la excelencia. No seamos perfectos porque eso es algo que nunca se va a alcanzar, pero seamos ambiciosos. Al final ustedes son el futuro del derecho, dirían por ahí. Entonces, representemos bien, primero a nosotros mismos, a nuestros padres y también a la facultad de la universidad. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. En el artículo 15, pongamos el epígrafe, arriba el epígrafe por ahí, único testimonio especial que no lleva timbre notarial, y relacionemos el artículo 45 del decreto 3697 y pongamos papel bond. Así ya sabemos cuál es el que se debe usar para expedir el índice y cómo se va a conformar. Aquí en la diapositiva podemos ver, déjenme ver si puedo rayar, me encantaría que pudiera hacer aquí una pintadita. Vamos a ver. No, creo que no se puede, pero bueno. Tiene que ir en este orden. ¿Por qué? Porque debe ir en el orden que está en el artículo 15, en la primera columna, y se va a hacer así como un cuadrito. Básicamente, el índice es un esquema, ¿sí? Veámoslo así, porque tiene las 5 columnas que establece el artículo 15 y va a ir de este modo. Si pueden de pronto hacerlo en un espacio o pegar un post-it para que ustedes al menos sepan cómo debe de ir un índice, por si mañana les ponen a hacer un índice, ya saben más o menos cómo va. Primero es el número de orden del instrumento. Este no es el folio. Este es el número de instrumento que ocupa dentro del protocolo. Es decir, si yo el día de hoy, enero, ya pagué mi apertura de protocolo, que es importantísimo siempre pagarla antes cuando vamos a escriturar, porque si en la escritura matriz, ¿sí? Si en la escritura tiene una fecha previa al pago, eso es sanción. Entonces, tengamos bastante cuidado acá. El notariado no es peligroso, ni es tan como meticuloso como se dice, pero sí es de tener cuidado. Entonces, uno tiene que estar bien enfocado en ello. Entonces, primero, el número de orden del instrumento va en la primera columna, lo vemos por acá. Y eso quiere decir qué número de instrumento o qué número de escritura ocupa dentro del protocolo. Entonces, ¿cómo leemos esto? Entendemos que la escritura número 1 corresponde a Oscar Maldonado Paz y Carolina Barrios Lemus, que son los otorgantes, y lo que contiene, lo que celebran ellos en esa escritura es una compraventa de bien inmueble al contado. ¿Y dónde está? En el folio 1. ¿Sí? Entonces, viéndolo así y ya entrando de lleno cómo establecerlo, la primera columna ponemos el número del instrumento, ¿sí? En la segunda es el lugar y fecha del otorgamiento. Es sencillo. En el índice sí pueden usarse cifras y abreviaturas, solo en el índice, tengámoslo claro. Eso está aquí en la parte de abajo, por acá, si lo podemos señalar, si lo podemos poner de un colorcito especial para saberlo y tenerlo presente cuando lo fraccionemos, porque a veces uno está con ese chip de que aquí no puedo usar abreviaturas, todo con letras, y está bien, porque quiere decir que estamos metidos en este papel del notario, pero aquí sí podemos ser un poco más flexibles, ¿sí? Y podemos tener cifras y abreviaturas. Entonces, aquí en lugar y fecha puedo poner Guatemala y 4 del 01 del 2024. Bueno, en este caso 2021, que es el ejemplo. Y no hay ningún problema, ¿sí? Pero en el resto sí, tengamos a bien de que tienen que usarse siempre los números con letras. Entonces, la primera columna, número de instrumento, segunda columna, lugar y fecha, la tercera columna es el nombre de los otorgantes, ¿sí? Al menos de los principales. Tenemos que tener bien claro que si hay testigos, esa pregunta la hicieron por ahí, si hay testigos, aquí no es necesario que se consignen, porque recordemos que los testigos son accesorios, son auxiliares, ¿sí? Aquí vamos a hablar y vamos a otorgar aquí en el nombre de los otorgantes, vamos a establecer los principales, los que tienen que ver directamente con el negocio jurídico que se está plasmando en esta escritura. Nombre de los otorgantes, tal. ¿Basta un nombre y un apellido? Sí, no nos compliquemos, no nos compliquemos. Importante, acá en el inciso 2 está Banco del Agro S.A., por ejemplo, Banruralba. Y se preguntarán, bueno, pero no se coloca acá la persona que
que sí estuvo físicamente. No, ¿por qué? Porque esa persona, como dice acá, es un representante legal. Esa persona, recordemos que está representando legalmente a esta persona jurídica que es, en este caso, Banco del Agro, Sociedad Anónima. Sí, es el representante de esa persona jurídica financiera, ¿sí? En este caso. Entonces, ponemos la persona o, ya sea persona física o persona ficta, que le llaman también, que esté celebrando y que esté compareciendo en la escritura pública. Luego, el objeto del instrumento, qué es lo que se celebró en ese instrumento, lo ponemos claro como tal. Si es un contrato de compraventa, ponemos compraventa, contrato de compraventa, eso sí, o colocamos mandato, o colocamos arrendamiento, lo que le corresponda a esa escritura. Y al final, el folio. Aquí es importante. Lo vamos a ver en un ratito en cuáles son las especificaciones de la hoja de papel sellado especial por la protocolo, pero en el caso que esté en la parte del reverso, algunos colocan, por ejemplo, así como en el ejemplo, aquí está un 5B, que a veces significa 5 vuelta, pero lo adecuado, y lo puse acá para que tengamos el ejemplo, de que si bien puede que le den trámite y no haya ninguna vuelta, y no haya ninguna, pues, previo, puesto que es bastante común, sí, pero yo creo que lo adecuado es hacerlo conforme a la hoja. Entonces, si está en la parte de atrás del folio, porque recordemos que se folean las hojas, ¿sí? No las páginas. Entonces, ponemos, por ejemplo, si está en la parte de atrás del folio 10, ponemos 10R, significa reverso. Así es como se lee, ¿de acuerdo? Y al final, ¿cuándo se puede hacer el índice? El índice va a tener la fecha no necesariamente desde la razón de cierre, pero en el que se cierra el protocolo. El protocolo, por lo general, ¿en qué fecha se cierra, chicos? ¿Alguien sabe? Se cierra el 31 de diciembre. ¿Y puede cerrarse antes? O antes. Sí, sí se puede cerrar antes. ¿Por qué casos puede cerrarse antes? Cuando el notario deje cartular. Muy bien. ¿Y qué otro? O si se Por va del país. fallecimiento. ¿Perdón? Por fallecimiento. También, exacto, muy bien. También en casos en Ciudad del País, sí, no se cierra, porque ahí lo que hace es que lo encarga otro notario, pero no lo cierra necesariamente. A menos de que él sepa, bueno, me voy del país y no regreso, entonces lo dejo cerrado y ya lo tengo que llevar al archivo general de protocolos. Es distinto. Pero muy bien. Y también cuando el notario tenga añeja jurisdicción, cuando tenga algún tipo de impedimento por algún puesto en el que no pueda, pues, ejercer el notariado. ¿Sí? Entonces, se extiende, se le pone ¿dónde está? Se le pone el timbre. Entonces, más o menos sería así. Con el timbre, así como está con el ejemplo, con el sello del notario, la firma, y al final se le pone el timbre en este lado y se inhabilita. ¿De acuerdo? Importante inhabilitarlo. Bueno, entonces los pormenores del índice son esos. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Perdón, las escrituras canceladas también se llevan acá, ¿sí? Porque ocupan un lugar dentro del protocolo, no nacen a la vida jurídica, pero sí llevan un número y un orden. Entonces, si la cancelada, pues, si ustedes tuvieran alguna cancelada, no creo, porque no creo que alguno de aquí se vaya a equivocar el notario, pero por si acaso, se coloca así como está en el ejemplo, cancelada. Tranquilamente. ¿Alguna duda respecto al índice? ¿Algo que les inquiete? ¿Algo que quieran tener un poco más claro? ¿No sean tímidos? Entiendo que todo bien. Sí, listo. Sí, Rodrigo. Perfecto. Entonces, ¿alguien me puede decir de qué valor es el timbre notarial que lleva el índice? 50 centavos. Timbre notarial. No lleva. Solo lleva No timbre lleva fiscal de timbre. 50 centavos. Timbre. Fiscal. 50 centavos le pegaron al monto del fiscal. Entonces ahí está muy bien. Llevan un fiscal de 50 centavos.
¿sí? Notarial no lleva. ¿Estamos? Bueno, entonces, eso es un índice. Recuerden, esto se lo vamos a compartir con Anthony a cada uno de ustedes para que lo tengan como material. Y recordemos, primero la razón de cierre, después índice. ¿En qué hoja, en qué tipo de hoja? Hoja de papel bond y hacemos el esquemita. Yo sí les recomiendo bastante, porque me ha servido mucho, que hagan un ejemplo o que lo peguen en su código. De verdad ayuda un montón, de verdad. ¿Por qué? Porque en un examen, en su examen privado o en la práctica, ustedes no van a llevar el cuaderno. Bueno, es muy raro que uno lleve el cuaderno con todos sus apuntes, ¿verdad? Porque tendría que llevar uno unos 10 cuadernos fácil por semestre, ¿va? O el doble si llevan uno por materia. Lo que uno lleva es la ley. Entonces uno tiene que anotar las cosas en donde uno las va a ver y se va a recordar. Es importantísimo. Se los digo porque ya me pasó. Entonces, al final, si uno puede evitarles a los compañeros uno que otro traspié, pues creo que muy bien. Entonces, las cosas donde ustedes las van a recordar. Un ejemplo, hagan un esquemita así en el artículo 15. Facilito, pongan las 5 columnas y brevemente qué va en cada una. En la primera columna, el número de orden del instrumento. En la segunda, el lugar y fecha de su otorgamiento. En la tercera, los nombres de los otorgantes. En la cuarta, el objeto del instrumento. Y la 5, en qué folio principio. Si fuera en algún anverso, se pone, por ejemplo, si esta escritura está en la parte de atrás del folio 25, se pone 25R. ¿Sí? No ponga 25 vuelta o... una vez vi uno que decía folio tal y decía PA y no lo entendí en ese momento, pero cuando pregunté me dijeron, es parte de atrás. Pues se entiende, sí, pero recordemos que eso es muy solemne, ¿sí? El notario, ser notario no es nada más, entonces hagamos las cosas de la mejor manera. Entonces 5R. Entonces nos vamos a lo que sigue, es razón de cierre del protocolo. Importante. Aquí tenemos un ejemplo de ni más ni menos que de nuestro segundo ponente, que es Anthony Vargas. Se está preparando justo en este momento para venirles a compartir de lleno los temas que a él le corresponden. Entonces, una razón de cierre. ¿Qué debe de tener la razón de cierre? Vámonos al artículo 12, por favor. Y alguno de ustedes me puede decir qué contiene la razón de cierre. ¿O qué se imaginan ustedes que tiene que tener una razón de cierre? Sin pena, aquí estamos aprendiendo. Pues mira, yo lo que tengo en el código dice que se cerrará cada año el 31 de diciembre. Lleva fecha, número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas, actas de protocolación, número de folios del que se compone, observaciones y la firma del notario. Perfecto. Perfecto. Importantísimo este artículo también porque aquí está junto la apertura y el cierre, porque dice que ¿en qué fecha se abre el protocolo? ¿Alguno sabe? ¿Cuál es la fecha que todos esperan para que se aperture el protocolo? El primero, bueno, el 2 de enero. Es lo que sí, es lo que uno pensaría. Pero si leamos el artículo 12, por favor. Dice que se abre cada que el notario lo autorice. Se abre con el primer instrumento que el notario autorice. Si yo comencé a cartular ahí después de Semana Santa porque pues se me hizo muy largo el año pasado y no quería ejercer notariado, entonces no atendía, pero después de Semana Santa se me fue la mano y ya vi que necesito ahí un poco de ingreso y bueno, voy a cartular, puedo empezar perfectamente a mediados de año y no pasa nada, porque se abre con el primer instrumento que el notario autorice, siempre haciendo la salvedad de que antes, aunque sea un par de días o ese mismo día incluso, paguen su apertura, porque si la apertura tiene una fecha posterior, y ahí sí no lo pueden chapucear, ¿verdad? Como quien dice, voy a medio testar aquí, que ya el doctor Vargas les va a enseñar a testar, porque aquí esto es un documento que les da la SAT en su apertura, y si aquí está la fecha, se van a meter a clavos. Entonces, para que no nos vayan a sancionar o inhabilitar cuando recién hayamos salido cuando estemos recién graduados, ¿no? Importante, el protocolo se cierra el 31 de diciembre o antes si el notario dejara de cartular. ¿Qué contiene la razón de cierre? Importante. La fecha
el número de documentos públicos autorizados, y aquí lo vamos a ver, vamos a hacer un pequeño zoom acá, y lo vamos a ver por partes, ¿sí? Aquí dice razón de cierre. Un buen tip que les puedo dar es que les vamos a compartir también un documento que es una hoja de papel, una imitación pues de una hoja de papel sellado especial para protocolo, para que ustedes la impriman, comiencen a hacer sus tareas, sus escrituras ahí. Es muy fructífero porque el notariado al final se queda con práctica, ¿sí? No vayamos a ser abogados que se manejen a machotazos. No digo que esté mal, pero en dado caso, si no hubiera un machote, uno no se puede quedar con las manos cruzadas o le va a decir al cliente, esperen, usted solo voy a buscar aquí una minuta, no me sé esa. La práctica, razón de cierre, primero que lleva la fecha. Entonces es en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre del año 2023. Fecha. Artículo 12, estamos en la última línea, donde se contendrá la fecha, coma. Si pueden, yo lo que hago es como separar los requisitos. Pongo numeritos o ustedes pueden poner un post-it de cómo tiene que ir la razón de cierre para que ustedes pues tengan a bien el contenido y lo tengan con un acceso pues más rápido. En vez de estar leyendo más despacito, podemos tener pues un post-it, una facilidad para ver más o menos qué lleva y atenderlo a la mano. Entonces, primero la fecha, aquí vemos en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre del año 2023. El número de documentos autorizados, recordemos que esto es parte de la redacción. Yo, Antonio Manuel Vargas Monterroso, notario, y procedo a cerrar mi protocolo correspondiente al año en curso. Y ahora viene lo que es el número de documentos públicos autorizados. Y es bien importante que tengamos bien en claro esto, porque de aquí es donde nosotros vamos a hacer el primer sondeo para ver cómo es que cartulamos en el año presente y cómo vamos a guiarnos para nuestro índice. ¿De acuerdo? Entonces, en la razón de cierre, que importante, vamos a hablar en un momento, no tiene que ir en una hoja aparte, puede ir incluida, por ejemplo, aquí está en el anverso de una hoja de papel sellado, ¿sí? En caso, por ejemplo, si la escritura hubiera terminado aquí, yo puedo hacer mi cierre aquí abajo, luego de las firmas, claro está. Y esta tampoco lleva timbre porque está contenida en el protocolo, ¿sí? Entonces, colocamos, procedo a cerrar mi protocolo, ¿y qué contiene? Bueno, estoy cerrando mi protocolo y tenemos que dividirlo de este modo. Un segundito. Que puedo tener aquí el sustento. Las escrituras. Entendámoslo como el artículo 8, ¿sí? Todo está en el código. Tenemos que establecer, esto sí es muy a grosso modo, no vamos a hacerlo una por una, sino que vamos a hablar de totales. Por ejemplo, contenido correspondiente al año 2000, procedo a hacer mi protocolo correspondiente al año en curso, el cual contiene 16 folios, vamos a hablar de folios, 6 instrumentos públicos divididos de la siguiente manera. Un acta de protocolación, 4 escrituras públicas, tantas tomas de razón de legalización de firmas y una escritura cancelada. Pero lo vamos a poner de este modo, ¿sí? La redacción iría en este orden. Colocamos el total de instrumentos. Vamos a poner un ejemplo. Procedo a hacer mi protocolo, el cual consta de los siguientes instrumentos públicos, ¿sí? 10 instrumentos públicos y los distribuidos de este modo. 4 o 5 escrituras matrices autorizadas, un acta de protocolación, que es un acta de matrimonio, pero es distinta a la escritura matriz, ¿sí? A la escritura pública. Es una protocolación. Entonces, primero, las escrituras matrices, por ejemplo, celebramos 10 escrituras matrices, colocamos 10 escrituras, no especificamos cuáles, solo ponemos el dato. La razón de cierre es bastante general, porque lo específico viene en el índice ya se desglosa de manera más específica como lo vimos, pero en la razón de cierre únicamente cumplimos con el requisito de establecer la fecha, mi comparecencia, que es la del notario, yo, Rodrigo Andrés Guzmán Ramírez, notario, procedo a cerrar mi protocolo correspondiente al año en curso, el cual contiene un total de
10 escrituras públicas, de las cuales 5 son escrituras matrices, 2 son son actas de protocolación, 2 son razones de legalización de firmas, una escritura cancelada y tal. Explicamos solo en generalidades qué es lo que lleva o qué es lo que va en ese protocolo, ¿sí? En este caso lo ponemos de ese modo, al final lo cerramos, ponemos los folios y damos fe, lo cual firmamos y sellamos, la firma, sello y ahí estuvo, lugar y fecha. Vamos a hacerlo más despacito, ¿sí? ¿Alguien de acá que se sienta ducho para la redacción se animaría a hacer una razón de cierre? Así en el chat. ¿Alguien que levante la mano para que lo veamos entre todos? ¿Pueden entender eso como uno? Bueno, qué pena. Pero entonces, la razón de cierre, ¿qué contiene? Es donde se consta que el protocolo se cierra, es una solemnidad, no lleva tantas formalidades, pero se establece de la siguiente manera. Sí, como lo vimos en el artículo 12, contiene la fecha, el número de documentos públicos autorizados, en el orden del artículo 8, que es cuántas escrituras matrices, cuántas actas de protocolación, cuántas razones de legalización de firmas y algún otro documento que ustedes hayan protocolizado de conformidad con la ley. Ponen los folios y listo, ¿sí? No tienen que complicarse la vida. Si los ponen a redactar háganlo de la manera que lo vimos ahorita hace un segundito. Perdón, creo que me meneé un poquito. Háganlo sencillo. Razón de cierre, en la ciudad de Guatemala, la fecha, yo, notario, procedo a cerrar el protocolo a mi cargo, el cual consta de 5 escrituras públicas, 3 de ellas son escrituras matrices, una escritura cancelada, una acta de protocolación, el cual consta de 25 folios. Extiendo, firmo y sello, ya, tal cual. Entonces, por ahí agotaríamos lo que es la razón de cierre de protocolo. ¿Alguna duda acá? ¿O algo que quiera que veamos un poco más despacio? Esto es casi que solo redacción. Entonces, yo les recomendaría que pues se aventaran 1 o 2 así a mano y ahí se les va a ir quedando. Créanme, uno es muy fotográfico a veces, entonces en la práctica es donde uno pues se pone más filudo, dirían un par de links ahí con la escritura. Entonces, ¿estamos allá bien? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, gracias. Bueno, atestados. ¿Alguien me puede decir qué es un atestado, por favor? Una aclaración. ¿Una qué, perdón? Aclaración. Una aclaración, sí. ¿Alguien más me puede decir qué es un atestado? Hola, hola. ¿Alguien le suena? ¿Alguien ha visto la parte de los atestados? A mí me suena como a los recibos de pago. Bueno, es que, o sea, eso es lo que vi en su momento, como recibos de pago, ¿no? De testimonios especiales y cosas así. No sé Sí, si- muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, los atestados, vamos al artículo 17, y si alguien me puede hacer el favor, mientras yo le doy un sorbito de mi agua, de leerme el artículo 17. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. Perfecto. Perdón. Los atestados no hay que confundirlos porque suele pasar bastante que se confunden con los testados y son dos cosas totalmente distintas. Entonces hay que estar bien claros en que los testados es una forma de enmienda, es una corrección a la escritura pública, y el atestado es esta parte del protocolo, porque es una parte del protocolo, hay que tenerlo bien claro, pero si bien no de escrituras públicas como tal, tienen relación muy íntima y van relacionadas directamente con
el contenido atendiendo a escrituras públicas que componga el protocolo. Un atestado lo podemos ver como los comprobantes, ¿sí? Comprobantes que algunos de ellos nacen del mismo fraccionamiento de escrituras públicas y otros son impuestos por la ley, son obligaciones que tiene el notario. Los atestados, en el artículo 17, al tenor dice literal: el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago al que se refiere el artículo 11 de esta ley. ¿Cuál es esa constancia de pago de la que habla? Es lo que paga para apertura del protocolo. ¿Cuánto se paga la apertura del protocolo? 50. 50 más 5 del formulario. Pero muy bien. ¿Quién me dio esa respuesta? 50 más 5 de formulario. Yo, Diana. ¿Usted ha procurado o ha acompañado a la apertura de un protocolo? ¿Tiene algún familiar? No, pero presté atención en clase. No, sí, es que eso es una respuesta muy de práctica, porque en la ley solo dicen los 50, pero el formulario tiene 5 quetzales, entonces el total es de 55. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Si lo pueden tener, de pronto lo pueden anotar con lápiz ahí en el artículo 11, porque el formulario puede que cambie de precio, entonces para no estar echando corrector, el formulario cuesta 5 quetzales. Pero lo que tienen que saberse tal cual es que en la apertura son 50 quetzales por año, por apertura, ¿sí? Entonces los atestados, ¿qué lo conforman? Podemos comenzar con la apertura del protocolo, ¿sí? Tengan un orden en sus atestados, no vayan a echar todo revuelto y así como caiga, ¿verdad? De que bueno, ya está todo, y al final no habría no sería un problema en sí, porque todo está ahí, pero yo creo que el orden y la presentación del protocolo hablará muy bien de ustedes. Entonces, comencemos de ese modo. Primero, la apertura del protocolo, ¿sí? Luego, supongamos que se tuvo alguna compraventa, entonces podemos adjuntar en la primera escritura fue una compraventa, adjuntamos el aviso que se le da al registro general de la propiedad, que la compraventa fue de un inmueble, ¿sí? Porque uno de notario también tiene, bueno, no todo el tiempo, porque hay algunos que solo hacen la escritura y ya las partes tienen que ver cómo hacen sus avisos y demás, pero estoy un poco en contra de eso. Yo creo que uno debe de procurar lo que es la atención y el servicio completo. Entonces, se debe dar un aviso. ¿Sí? Entonces, el aviso también va en el atestado. Importante. ¿Qué otro documento que ustedes ya vieron y saben que ustedes tienen que realizar como notarios tiene que ir en los atestados? Por ahí, Pablito mencionó avisos. ¿Qué avisos van en los atestados? Chicos. Cuando se realizan matrimonios, los avisos que se hacen al Registro Nacional de las Personas. Muy bien, sí, sí, muy bien, está relacionado. Perfecto. ¿Qué otros avisos? También Sí, está el aviso trimestral. El aviso trimestral, perfecto. ¿Qué otro? Este es más El aviso de la un aviso, cancelación. Perdón, Nelson. El aviso de la cancelación es un documento. Muy bien. Si mañana ustedes les preguntaran, ¿los avisos trimestrales deben de presentarse aunque el notario no haya cartulado? ¿Qué responderían ustedes? Sí. Sí, ¿por qué? Si no cartulé. Que está establecido en la ley. Ahí está. ¿En qué artículo está? 37. Eso, así. Muy bien. ¿Qué es el artículo 37, por favor, Nelson? En el inciso A, que es el que habla de los testimonios especiales. La literal A, por favor. Ajá, hasta el primer punto. La literal A establece que se debe de remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública un testimonio especial en papel sellado de menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. ¿Cuáles son esos timbres notariales? ¿De 10?
Ujú. Y creo que es de timbre fiscal de 5, ¿no? ¿Aló? Muy bien. Bueno. Es un timbre fiscal de 50 centavos. Muy bien. Son los timbres de conformidad con la ley. ¿Cuáles son estos timbres? Esto los va a estar explicando Ando en un momentito, pero en el testimonio especial, importante artículo 37, si podemos poner de otro color también, yo soy muy afín a ello, de usar colores. Uno suele ser bastante visual y manejarse bastante por colores, es casi que fisiológico. Los plazos que encuentren en sus leyes, pónganlos de un color distinto. Los 25 días no se les pueden olvidar y son muy preguntados en los exámenes. ¿Cuántos días tiene el notario para enviar el testimonio especial de una escritura celebrada? Son 25 días hábiles, no calendario, hábiles, siguientes al otorgamiento de la escritura. Es decir, si yo, a ver, vamos a agarrar bien por ahí. Vamos a ver, Yandy, si yo, mi primera escritura es el 1 de enero, ¿cuántos días tengo o cuál es la fecha plazo para yo entregar mi testimonio especial al Archivo General de Protocolos? Yandy, ¿estás por ahí? Siempre se duerme vos. ¿No es el de 30 días? 30 o 25. Yo creo que lo que acabamos de ver, ¿no? Lo de 25 días hábiles. Entonces, saquemos el calendario, pongámonos en el 1 de enero, porque seamos un poco prácticos, porque al final esto seguramente ustedes lo manden a hacer algún procurador. Mira, mándame este testimonio especial, pero ¿de quién es la obligación? ¿Mía o del procurador? Mía. ¿No se toman en cuenta los descansos, licenciado? No, Aldo. Únicamente son días hábiles, entonces ni fines de semana. Vamos al 1 de enero. Sería hasta el 2 de febrero. Muy bien. Porque ese día como tal no cuenta, es el siguiente día, ¿sí? Entonces tengamos eso en cuenta, que el plazo empieza a correr al siguiente día de la autorización de la escritura. Entonces, si yo autoricé una escritura el 1 de enero, el 2 es mi primer día y de ahí me voy solo en días hábiles. Tenemos que estar bien conscientes de ello y de tenerlo siempre pues en plazo, ¿sí? Descontando los días hábiles, Vic, sería hasta el 5 de febrero. Hasta febrero, exacto. Bueno, ¿por qué estamos hablando del testimonio especial? Si eso todavía no lo he visto muy bien, porque es parte del atestado, ¿sí? Entonces los testimonios tienen que haber, cuantas escrituras públicas hayan, tantos testimonios especiales deben de haber. Si hay 10 escrituras matrices, tienen que haber 10 testimonios especiales. Eso es de ley, con sus avisos correspondientes. ¿Qué más? Entonces, vamos a ver, atestados. La apertura del protocolo, testimonio especial, aviso trimestral, que es el artículo 37 también, aprovechemos ya que estamos acá, artículo 37 en la literal C, ahí está el fundamento de los avisos trimestrales, también son 25 días. 25 días es un plazo bastante común, bastante general para la entrega de este tipo de avisos y de testimonios, ¿sí? Entonces, en el artículo 37, si le podemos poner ahí en cada uno de las literales, yo tengo en el A, tengo testimonio especial para poder ubicarlo mejor, y en la C tengo aviso trimestral. ¿De acuerdo? ¿Qué más va en los atestados? Vamos a poner un ejemplo. Un aviso o un recibo que se deba dar, a ver, algún otro recibo que a ustedes se les venga en mente que debe de estar ahí en el protocolo. ¿Con qué voy a escriturar yo? ¿Cuál va a ser mi sustento material? ¿Sobre qué escrituro yo? ¿Alguien me puede decir el nombre? Hoja especial de protocolo. Exacto, hoja de papel sellado especial para el protocolo. Los recibos de las compras que yo hago de las hojas de protocolo también deben de ir en los atestados.
Yo creo que como notarios se nos quitan muchas malas costumbres de que uno qué hace con las facturas. Muchas veces, ahora que son electrónicas, o antes que las tenía que declarar uno, pues tal vez las guardaba un poco, pero ahora que son electrónicas, uno se desentiende. Con los recibos a veces uno los agarra y ahí mismo los estruja con la mano y los tira. Y con lo notarial no es tan así. ¿Sí? Entonces los recibos de la compra de papel especial para protocolo en especial y de timbres en su caso, pues también cabería. ¿Sí? No está de más. Por ejemplo, en el artículo 45 del Código de Notariado hay un aviso que se debe dar que es importante, que también es de conformidad con la ley. ¿Alguien me lo puede leer? Si ya lo encontró. ¿Qué aviso es? ¿En qué caso? Artículo 45. Aviso cuando se autoriza un testamento, está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado de menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha. Ese aviso también debe de ir en los atestados. Importante también el artículo 45, es una obligación con un plazo distinto a un testimonio o a un aviso en general. Son 15 días siguientes. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el papel sellado de menor valor? Perdón, ¿cuál es el papel sellado de menor valor? Es una hoja de papel bond. Entonces, siempre que lo veamos en el código, si lo podemos hacer la observación, quizá pasarle una línea por encima que haga legible lo que dice, pero establecer ahí en una esquinita que estamos hablando de hojas de papel bond, ¿sí? Porque a veces uno pues, se complica y dice, ¿cuál es la hoja de papel de menor valor? Actualmente es una hoja de papel bond, simple, lo platicamos, tal cual, acá. Atestados, yo creo que esos serán los pormenores, eso es un atestado. Parte del documento, con eso voy a terminar yo mi intervención. Vámonos al artículo. ¿En qué artículo están las partes de los documentos, chicos? Si mañana tuvieran que ubicarlo en su código, ¿en qué artículo están la parte de los documentos de los instrumentos públicos? Es el 29. Artículo 29. 2. Sí, el artículo 29. Los requisitos de los instrumentos públicos. Bueno, entonces aquí sí vamos a irnos un poco detallado. Es bastante contenido, pero por la premiación del tiempo lo vamos a ver de este modo. A grosso modo, los instrumentos públicos se dividen en 3 grandes partes. Primero tenemos la introducción, el cuerpo y el cierre. ¿Sí? Más adelante van a ver que cada uno tiene distintos como se desglosa, porque, por ejemplo, está la comparecencia, está la autorización y demás, pero eso ya lo van a ver más adelante. Ahorita lo que tienen que tener bien claro es que los instrumentos públicos se dividen en introducción, en cuerpo y en el cierre. ¿Sí? Sencillo. Pero, importante, ¿cuáles de estos numerales que tenemos en el artículo 29 corresponde a cada uno? Yo les recomiendo que lo hagamos de este modo. La introducción suele abarcar del numeral 1 al numeral 6. Por favor, con la ley en mano, si lo podemos establecer por ahí. Introducción, numeral 1 a 6. Todo eso es introducción. Todo. Algunos dirán que puede redactarse de manera diferente siempre y cuando esté en la escritura, y no es tan así. El código es claro, los numerales van en un correlativo por una razón y debe empezarse primero con el orden, lugar, día y mes del año del otorgamiento. Nombres y apellidos, estado civil, ya saben los 6, 7 requisitos individualizantes de cada uno de los otorgantes, la fe de conocimiento, la identificación de los otorgantes, si en este caso por DPI, por testigos, por pasaporte. 5, la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación. ¿De qué estamos hablando? ¿Se recuerdan que en el índice platicamos de un representante legal? Bueno, yo tengo que acreditar la calidad en la que yo comparezco. ¿Con qué acredito yo mi calidad de representante legal cuando comparezco en el ejercicio de esas funciones? ¿Alguien sabe? ¿Un mandato especial, no? ¿Representante legal? Sí, puede ser. Si es una SA. Una escritura pública. Un acta de nombramiento en el que se establece que esa persona está actuando en las calidades en las que dice actuar, ¿sí? Entonces,
Y el 6, que es la intervención del intérprete si lo requiriese, si fuera necesario. Pero si no, pues esto es muy especial, ¿sí? Porque del 1 al 6 hay casos que son muy especiales, como los testigos, como la representación, porque a veces la mayoría de documentos, no la mayoría pues, pero cuando ejercitan una representación tienen que acreditarla, y un intérprete si en caso si estuviera otorgando algún negocio jurídico con alguien que no entiende el español. Pero del 1 al 6 está contenido lo que es la introducción, ¿sí? Si lo colocan por ahí, yo creo que estaría excelente. Ahí lo tengo de este modo. Tengo introducción del 1 al 6 y en el numeral tengo, ¿qué es introducción? ¿No? Numeral 1 es introducción y así me voy hasta el 6. El 7 es el cuerpo. Suele ser un poco extraño porque uno pensaría que el cuerpo, que es donde se está desarrollando el negocio jurídico, va a tener varios numerales, pero realmente el numeral 7 es muy concreto y habla de la relación fiel, concisa y clara del acto o del contrato. Tenemos que ser bastante claros y tenemos que practicar bastante la redacción. Por aquí tengo una de las hojas que vamos a estar compartiendo. Este va a ser nuestro sustento material como notarios, la hoja de papel. Aquí vamos a plasmar, aquí vamos a darle forma a negocios jurídicos. Entonces, conocerla y de pronto un poco pues también irlo desarrollando, ¿de acuerdo? Bueno, el cuerpo es el numeral 7, que es la relación fiel, concisa y clara del acto del contrato, y el cierre es del 8 al 11, 12 podríamos decirlo, porque el 12 podemos verlo como otorgamiento de autorización, pero es parte del cierre. Entonces el cierre es del 8 al 12. Algunos licenciados quizá ahorita se lo mostraron como que el 12 es una parte independiente porque ahí está el otorgamiento y la autorización, y sí, pero al final sería parte del cierre, ¿sí? Vamos a verlo en esos tres grandes grupos. Introducción, del numeral 1 al numeral 6, el numeral 7 es el cuerpo, y del 8 al 12 tenemos el cierre y lo que es el otorgamiento. ¿Estamos claros con las partes del instrumento público? A ver, vamos a ver, ¿alguien me puede decir en qué parte yo voy a otorgar una compraventa? Y ahorita que está bastante concurrido en Guatemala la incidencia de extranjeros del lado de Asia en el comercio, yo voy a realizar un contrato de compraventa, sí, con alguien que no entiende el español. Necesito llamar a un intérprete. ¿En qué parte iría la comparecencia de ese intérprete de la escritura pública? ¿En la introducción, en el cuerpo o en el cierre? En la introducción, pero sería un traductor, no un intérprete, que es diferente, creo yo. Muy bien. Por ejemplo, si una de las personas no puede firmar porque yo soy diestro, pero tengo la mano herida, entonces se me imposibilita. Cuando yo voy a firmar y llamo a mi testigo, eso lo sabemos, pero estamos hablando en qué parte. Perfecto, está excelente, me gusta que sepan. ¿En qué parte va esta comparecencia? ¿En qué parte se establece que al no poder firmar yo, lo hace un testigo a mi ruego? ¿En la introducción, en el cuerpo o en el cierre? Yo considero que en el cierre. Exacto, muy bien. Entonces, estos ejemplos yo creo que son importantes porque uno va como... A ver, yo soy muy partícipe de que no hay que memorizarnos las cosas. Hay que entender los conceptos porque cuando nos ponen el caso, uno de abogado tiene que ser analítico, ¿sí? Y repito, yo no se los digo porque me esté aquí dando baños de que quizás sé mucho, sino porque yo me he equivocado un montón. Entonces, por ello es que yo quiero quizá lograr que ustedes tengan cierto conocimiento o tengan algunos tips por ahí que les eviten un par de bochornos, ¿va? Entonces, no memoricen. Memorizar a veces es un poco fructífero. Bueno, entonces, características de la hoja de papel sellada especial para protocolo. Tema 5, con esto termino yo. Y vamos a lo práctico, ¿sí? Entonces, lo práctico, les recomendaría que tuvieran una hojita por ahí para que ya cuando Andoni venga a hablar de ello, pues lo tengamos bastante fructífero, ¿sí? Que sea fructífero el momento que vamos a estar redactando y aprendiendo para mañana saber cómo responder de manera adecuada y también para ir bien preparados. Una hoja de papel sellado especial para protocolo. ¿La habían visto antes? Por favor, díganme que la habían visto menos una vez. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, No. sí. Sí.
Bueno, chicos, la hoja de papel sellado especial para protocolo, hoja de papel sellado especial para protocolo. Chicos, vamos a ver muy brevemente, son 25 líneas por lado, 25 en el anverso y 25 en el reverso. ¿Qué hay en la hoja? Bueno, uno puede decir, pues quizá no hay tanto, pero si lo vemos de este modo, primero, del lado, en la esquina superior derecha, de este ladito, vamos a hacerle zoom para verlo así despacito. En el lado anverso, ¿qué tenemos? Tenemos el sello del escudo de la República de Guatemala, el valor de la hoja que te 10 quetzales. Tenemos el nombre de protocolo, ¿sí? El título de protocolo en la hoja. Tenemos un recuadro de filigrana en el que está el número. En la esquina, en la esquina del lado izquierdo, perdón, debajo de la esquina superior derecha está el registro. Aquí hay un número, ¿sí? Esta, como es una hoja de práctica, pues no contiene porque es práctica, pero acá en el registro va un número, ¿sí? Acá hay un número de orden también y está el quinquenio. El quinquenio es el plazo del expedido de la hoja, ¿sí? Se va actualizando cada año. No quiere decir que no nos limita al fraccionamiento del quinquenio. Esto es un orden en atención de en qué plazo a qué plazo pues se está expediendo la hoja. Y pues el logo de la SAT y poco más, las 25 líneas. Y pues de la hoja no hay mucho, es algo bastante sencillo, es algo que si ustedes no han visto, pues, y se los preguntan, no van a saber, pero si ustedes la ven todo el tiempo, o en la práctica, o en su trabajo, pues van a saber qué es. Entonces, un recuadro de filigrana, donde está el número de orden, el título de protocolo, el sello, el registro, el orden, el quinquenio, 25 líneas, el sello de la SAT, y en la parte de atrás viene lo importante, lo que platicamos hace ratito. Lo mismo, pero acá, perdón, chicos. Pero acá se establece como reverso, ¿sí? Hay una R que es en atención al reverso, aquí lo podemos ver, y las 25 líneas. Lo importante o lo vistoso está en el anverso, ¿sí? Que está el escudo, 25 líneas, el orden, el registro, el número y el recuadro de la SAT. En la parte de atrás, pues, sencillo, ¿sí? No es nada de otro mundo, es una hojita que tiene ciertas formalidades, que cuesta 10 quetzales, eso sí, entonces hay que ser bastante cuidadosos, y pues, poco más. Entonces, sin más preámbulo, yo creo que no hay ninguna duda por ahí. Chicos, ¿alguna duda de todo lo que vimos? Ya abarcamos los temas que me corresponden. Ahora vamos a ver la parte práctica. Ya hablamos de las características de la hoja de papel sellado especial para protocolo, las partes del documento, introducción, cuerpo, cierre, los atestados que son los comprobantes, la razón de cierre que se debe de fraccionar conforme al artículo 12, el índice que es el esquemita que tienen que hacer después de hacer la razón de cierre, lo pueden hacer antes. Si ustedes quieren, al final yo creo que es bastante a su criterio, pero yo creo que primero la razón de cierre y de hecho en la práctica así es como se recomienda que sea. Y por último el índice. Eso sí, el índice va de último. Va de último siempre. Y pues poco más, eso sería lo correspondiente a mi persona. Ahora vamos a algo un poco más práctico. Para mí es un placer poder presentarles a Anthony. Es uno de los amigos que ya me ha dado la facultad y que esté acá compartiendo ambos de lo poco o nada que seamos de notarial, pues espero que esto les sea de mucho apoyo. Los dejo con Anthony Vargas, que les va a hablar de los temas restantes y pues adelante, Anthony, que vamos a tenerte por acá, mi hermano. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Un gustazo estar aquí con ustedes. Pues un poquito de por qué nació el poder hacer el repaso el día de hoy. Algunos compañeros han comunicado o me habían compartido que tenían el examen final el día de mañana, ¿verdad?
Entonces, estamos aquí para hablar un poquito de derecho notarial, un poquito de derecho. Creo que siempre es bonito. Yo siempre he dicho que el derecho notarial es un poquito, no un poquito, sino que muy, muy formalista. Entonces, por esa razón, creo que nos vamos a encontrar cada vez como con más aspectos que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, por aquí yo también tengo la otra parte de la diapositiva para poder compartírselas. Permítanme un momento. ¿Me pueden indicar si miran ahí mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, se mira. Estamos por ahí. Entonces, vamos a entrar en materia y creo que por la hora también agradezco que estén conectados y creo que la preocupación, pero no nos preocupemos, o sea, tampoco tratemos de querer presionarnos tanto o querer de alguna forma aprenderse todo en una noche, porque no funciona así, realmente no funciona así, y mucho de lo que mañana van a ver, ustedes ya lo saben. Entonces, por eso este repaso es como que un poquito tranquilo, bien fresh, para que ustedes sepan que cómo está el asunto, ¿verdad? Entonces, testado, exactamente nos vamos a ubicar en el artículo 14 del Código de Notariado, por favor, para que lo tengan ahí en la mano. Todos tenemos ahí el Código de Notariado, ¿verdad? Si alguien pudiera dar lectura al artículo 14 del Código de Notariado, incluso lo tengo en pantalla. Artículo 14. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Muchas gracias. Entonces, artículo 14, entonces le vamos a poner, creo que Rodrigo les dijo muy bien, no le tengamos miedo al tema de poder rayar nuestra ley. Yo les comparto, para los que están aquí, los compañeros de la sección E, que también tienen el examen final, pues yo les he compartido un poquito de la experiencia ahí. Este es el código de notariado que usé durante la carrera, entonces sí lo tengo ahí un poquito ahí rayado y un poquito identificado. Compré otro porque a veces también se van actualizando algunas situaciones, ¿verdad? Pero sí, creo que sí se mira por ahí, ¿verdad? Por aquí yo le tengo testados en grande, entonces que se lo podamos poner como epígrafe, con un lapicero y un marcador fosforescente verde, testados. Entonces yo lo tengo de esta forma para que ustedes lo puedan identificar de esta manera. Bueno, entonces ahora este artículo 14, si lo desglosamos, es muy claro. Tiene las situaciones en las cuales nosotros podemos testar y de qué forma. Le decimos testado, o sea, nosotros tal vez englobamos testados en una generalidad, pero vemos que aquí el artículo 14 nos habla de tres figuras distintas: las adiciones, las entrerenglonaduras y los testados. Ninguno de estos tres va a tener validez, dice después de la segunda coma, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Entonces, ahora, yo les pregunto, por ejemplo, escritura pública número 5, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, ¿qué día es hoy? El 30 de mayo del año 2024, ante mí, notario, ¿verdad? Andoni Emanuel Vargas Monterroso. Entonces, Andoni lo escribí yo con M, Andoni, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de eso? Vengo yo, le hago la línea correspondiente, entre renglones pongo el nombre correcto, Andoni, pero vengo yo y no lo salvo al final, o lo salvo después de las firmas. Eso ya no tiene validez. Ese artículo es bien preciso en qué momento nosotros tenemos y podemos salvar este asunto. Entonces dice: las enmendaduras de palabras son prohibidas. Muy bien, vamos claros. Entonces,
Aquí, supuestos regulados, era lo que yo les decía. Aquí les dejo un poquito de lo que es como las adiciones. Dice, como lo dice, dentro de los límites. Rodrigo mencionó en el tema anterior las características del papel sellado especial para protocolo. Y una de esas características es que tenga ¿cuántas líneas? A ver, si pusieron atención. 25. ¿Cuántas líneas tiene que tener el lado anverso? 25. ¿Y el lado reverso? 25. Muy bien, muy bien. Tal vez tienen por ahí el reglamento, su reglamento de la ley del impuesto para timbres fiscales y de papel sellados especial para protocolo. Si lo tienen por ahí, nos vamos a ubicar en el artículo 5. Entonces, este artículo 5 le voy a dar lectura porque tal vez algunos no tienen el reglamento porque es raro. Por eso les decía yo, como no es por hacerle campaña ni me están pagando, sería muy bueno. Pero, por ejemplo, Codileyes, ellos, yo compré este código y miren todos los anexos que me trae, ya me trae todas las leyes conexas y reglamentos. Entonces, a veces es muy práctico, ¿verdad? Pero en este caso, yo tengo aquí la ley del impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento. Entonces, el reglamento en el artículo 5 regula cuando dice del uso del papel sellado especial para protocolos. Cuando en actos o contratos grabados se haga uso de papel sellado especial para protocolos, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas por lado o 50 por hoja, pero cuando se excede de las líneas de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto. Entonces, les voy a pedir que en este artículo 14 ustedes relacionen este artículo 5 del reglamento, porque aquí menciona lo que estamos ahorita estudiando, que dice, lo escrito o impreso se tendrán por no puestos, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado. ¿Qué artículo regula la relación a los salvados? Es el artículo 14. Entonces, relaciónenlos. Yo creo que si tal vez están apuntando en algún cuaderno, no lo hagan en el cuaderno, háganlo en la ley, porque a la final, para sus privados, ustedes van a ver, es que tengo aquí el asunto de la computadora que no tengo ahí no puedo ver de las dos cosas al tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Nelson de que está estudiando para su y no en un cuaderno que por ahí lo va a dejar, ¿verdad? Entonces, relación artículo 14 del Código Notariado con el artículo 5 del reglamento de la ley del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. ¿Qué nos regula este artículo 5? Nos regula lo relativo a los 25 líneas y a los salvados de ley. Entonces, un poquito en la práctica he escuchado este comentario que es conocido como la línea número 26, que está fuera de los límites permitidos. Entonces, por ejemplo, una adición necesaria es que, por ejemplo, yo piense número 11 en la ciudad y ponga yo en la ciudad y no agregué Guatemala, ¿verdad? Entonces, en la ciudad, el día tal y tal. Entonces, ya vimos, Rodrigo mencionó que era un requisito esencial de conformidad con el artículo 29 del artículo 13 del Código de Notariado, el lugar y la fecha, ¿verdad? Entonces, perdón, creo que sí, estábamos bien en el 29, que dice número de orden, lugar, día y mes y año del otorgamiento. Es un requisito esencial. Entonces, la ley, en este caso, el Código de Notariado, nos da la salida para poder adicionar. Entonces, al final del instrumento público, antes de la firma, importante, vamos a colocar adición 2 puntos, Guatemala, anterior, en caso de que nos hayan escapado dos adiciones, ¿verdad? Punto y coma, léase punto. Bueno,
vamos a dejar las adiciones ahí a un lado. ¿Por qué? Porque lo más práctico que nosotros vamos a ver son los testados, no los atestados, ¿verdad? Sino los testados. Entonces, se los estoy explicando para que ustedes sepan distinguir una figura de otra, porque realmente nosotros tendemos a aducir que sí se puede o que sí se hace, y muchas veces no nos sentamos a poder explicar o entender de una forma correcta cómo se trabaja este asunto. Ahora, el otro supuesto que regula este artículo 14 dice las entrerenglonaduras, o conocidas como entre líneas. Dice que es un texto que está entre renglones para salvar una omisión necesaria. En la práctica es conocido como entre líneas. Entonces, de la misma forma, ahora yo les pregunto, ¿verdad? Para ver si estamos poniendo atención. Entrerenglonadura, el ejemplo, tenemos 30, léase. ¿En qué parte del instrumento se tiene que agregar esta anotación de entrerenglonadura? ¿Alguien que nos pueda contestar? Chicos, ¿están por aquí todavía? O yo no los escucho. Es lo que dice el artículo 14, ¿no, Nick? Sí, ¿correcto? Que dice que se tiene que salvar al final del documento y antes de las firmas. Correcto, al final del documento. Yo ahorita les voy a enseñar un ejemplo y tal vez por eso no lo han relacionado de una forma tan precisa, pero a ver, alguien que me diga qué es el final de un documento. O vayamos, o tal vez salgámonos un poquito más allá. ¿Qué es un documento, verdad? Yo tengo aquí una hoja y tengo aquí el contenido de la hoja y tiene una firma. ¿Ese es un documento o no es un documento? A ver, díganme que sí. Sí, es un documento. Es un documento. No me hagan pensar. Muy bien. Ahora, esta hoja que yo tengo aquí en blanco, ¿es una hoja o es un documento? Es una hoja. Es una hoja. Una hoja. Entonces trabajémoslo de esta lógica, ¿verdad? Ahora dice al final del documento. Entonces, ¿qué parte en cuanto a la escritura pública? El final del documento es al final, después de ya haber cumplido con todas las formalidades que ya mencionó Rodrigo en el artículo 29. Ahí sí, como dicen, el final es el final. Al final de haber terminado la escritura pública, nosotros vamos a salvar esta situación. ¿Por qué? Recuérdense que una de las partes de una de las funciones notariales, que es asesora, que es preventiva, que moldea la voluntad de las partes, es importante que nosotros como notarios, aquí en el artículo 29, les voy a hacer referencia, dice, no dice, ¿verdad? Sino que regula, dice en el artículo 12, las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiera o no pudiera firmar, se pondrá su impresión, pero creo que no. No, es el numeral 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio en los registros respectivos. En la práctica se maneja ya en las últimas líneas y tal vez ustedes lo van a recordar si han leído actas notariales o actas administrativas de cualquier índole. Está esta famosa parte que dice quienes enterados de su contenido, objeto y validez y demás efectos legales aceptan, ratifican y firman. Pero el notario hace una advertencia importante, que leyó todo lo que contenía la escritura pública a los otorgantes. Entonces, en cumplimiento a este principio notarial, entendemos que el notario va a leer, ¿verdad? El notario no únicamente va a imprimir y bueno, les va a decir ahí, lean ustedes y no. ¿Por qué? Porque esto es lo importante que el notario tiene que hacer. Esta es la función notarial que moldea la voluntad de las partes
y que realmente si hubo un error, por ejemplo, un error de si es con máquina de escribir, un mal teclazo, si lo está escribiendo a mano, un error ortográfico, algo, o si es una impresión, un error de impresión, la ley establece, se pueden salvar, ya sea con adiciones entre renglonaduras o entre líneas, y con los testados es al momento. Antes, dice, se salvan al final del documento y antes de las firmas. Entonces, tal vez, si ustedes tienen ahí ese artículo 14, subrayen esa después de la segunda coma que dice, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Entonces, ese es el momento exacto donde ustedes tienen que salvar un testado, una adición o una entrerenglonadura. Bueno, entonces estos tal vez no son como tan comunes y es poco probable que se los pregunten en el examen final, pero los explicamos para que ustedes tengan ese conocimiento. Ahora vamos a ir con el testado. Entonces quiero hacer ahí un poquito de énfasis para que nosotros puedan poner atención, porque muchas veces se hace mal el testado o se los explicaron de alguna forma y es una forma incorrecta. No es que como decía Rodrigo, que uno lo sepa todo, pero uno ha aprendido ahí a los golpes, ¿verdad? Entonces, es importante, porque eso sí es probable que se los pongan en el final y les va a servir para la práctica. Bueno, entonces en una definición como testado dice, se utiliza para omitir alguna parte del contenido del instrumento público que puede ser salvada por error de impresión o escritura. Ejemplo, testado 2 puntos. El típico ejemplo que yo les ponía. Número 15, en la ciudad de Guatemala, el 21 de mayo del año 2024, ante mí, notario, pero vengo yo y entre las carreras, ahí hice la escritura pública y puse Guatemala con W. Ahí, tal y como está ahí en el ejemplo, Guatemala. 2 puntos, omítase, entre líneas, Guatemala, léase. Entonces, ya vemos que aquí entran a figurar una nueva de las que están en el artículo 14, el testado y entre líneas. Pero me voy a ir, yo les hice aquí un ejemplo práctico para que ustedes puedan tener de una forma visual cómo es que se tiene que trabajar esta situación. Bueno, entonces tenemos ahí 8. En la ciudad de Guatemala, el día 3 de enero de 2024. Y sigue, por ejemplo, no lo llené ahí para que ustedes no nos perdamos. Pero si se dan cuenta, el 3 está aquí con TH, ¿verdad? 3, como que fuera en inglés. Entonces, el 3 está mal escrito. Entonces, vemos que sobre el 3 se pone una línea y arriba, entre líneas, entre renglonaduras y entre líneas, encontramos aquí un renglón que dice 3, se cierra y está entre las dos líneas, ¿verdad? Entonces, ahora, aduciendo que el instrumento público lo terminamos en la parte reversa y que ya se terminó todo el instrumento público, las personas están enteradas de su contenido y validez. Por ejemplo, es una compraventa de un bien inmueble con garantía mobiliaria, ¿verdad? Se terminó, excelente. Entonces, ahora nos dimos cuenta que colocamos de una forma errónea el número 3. No hay problema, lo vamos a testar de esta forma. Entonces, un poquito ya más en la práctica, testado, 2 puntos, 3, vamos a escribir la forma, por lógica, la forma incorrecta que nosotros incluimos en el instrumento público. Entonces, si se dan cuenta, aquí el 3, THRES, lo vamos a consignar de la misma forma en este punto. 3, punto y coma, omítase, punto. Entre líneas, 3, léase. Esa va a ser la forma correcta
y una forma jurídica como tal que le va a dar vida a lo que nosotros ya vimos aquí. Porque recuérdense que el derecho notarial es un derecho formalista, es un derecho en el cual nosotros vamos a cumplir requisitos, es un derecho en el cual nosotros vamos por ejemplo, a seguir no únicamente las direcciones que nos da el Código de Notariado, reglamentos, guías registrales, un sinfín. El derecho notarial es muy amplio, es muy bonito, pero en la práctica suele ser tal vez un poco engorroso. Pero ahora, ya leímos el artículo 14. Con el artículo 14, que ya lo hemos leído, ustedes ya lo subrayaron, ustedes ya lo tienen ahí ubicado, vamos a encontrar aquí el momento exacto que le da vida a ese artículo 14, que dice que se tienen que salvar antes, que se tienen que salvar al final del documento. Aquí ya no hay ninguna parte, aquí ya no le podemos agregar, después del léase, ya no le podemos agregar, y se hace constar que compareció también fulanito. No, porque ya es el final, ya es el final. Entonces, aquí en este ejemplo que yo les coloqué, cumplimos de conformidad con lo que dice el artículo 14. Se salvan al final del documento y antes de la firma. Entonces, encontramos aquí que estamos al final del documento, testado 3, omítase, entre líneas 3, léase. Firmas de los otorgantes, ante mí, el notario, firma únicamente, algunos el criterio de que sí se firma que se firma y sella, otros pues son muy cuadrados y dicen no, únicamente se firma. Eso ya es la libertad que el notario puede tomar. Entonces, esto sería lo que yo les puedo explicar acerca. Me gustaría que lo hayamos entendido de esta forma. Nosotros, como decía Rodrigo, tal vez en el transcurso de mañana, poder estudiarlo, poder practicarlo. Creo que no es un tema como que tan complejo, pero se ha hecho muchas veces de una forma errónea. Por ejemplo, yo un día vi un testado de esta forma, ¿verdad? Que se había colocado mal el número de la denominación de un juzgado. Era el juzgado séptimo y se había colocado octavo. Entonces, la persona lo hizo bien de esta forma, pero al final únicamente puso testado, séptimo, omítase. Y bueno, y entonces, ¿en qué momento salvamos cuál es la forma correcta, verdad? Entonces, vamos a encontrar que para que nosotros podamos testar y que tenga una validez jurídica, tenemos que testar omitiendo y salvando de qué forma se va a leer correctamente. ¿En qué momentos el artículo 14? Ahorita sí me gustaría que me contestaran. Alguien que me diga en qué momentos se tienen que salvar los errores de escritura o los errores de impresión. A ver, no me dejen ahí. Al final y antes de las firmas. Al final del documento y antes de las firmas. Bueno, entonces, ahora una pregunta bien mencionada y a veces queda un poquito de risa, ¿verdad? Pero si es de esa forma, ¿se puede testar un testado o no se puede? Por ejemplo, yo testé el 3 y nuevamente me volví a confundir. ¿Puedo testar ese testado que testaba un error anterior? Te digo Si que es tendría que antes testar. del final del documento, antes de las firmas, sí. No se puede. Correcto. O sea, realmente este artículo 14 no nos dice que no se puede testar sobre un testado. Realmente, si nosotros cumplimos con este requisito, que sea al final del documento y antes de la firma, sin ningún problema, lo podemos hacer. Entonces, por eso yo les digo, para la práctica, tómenlo como un buen consejo. Cuando faccionen ahí esas escrituras públicas de compraventa de millones, que yo estoy seguro que van a haber aquí muchos notarios ahí que después les vamos a pedir trabajo. Pero léanlo, realmente antes de que los clientes lo firmen, léanlo.
léanlo, no tengan miedo a que los clientes digan, de repente, este notario no sabe, por eso, no. Yo creo que el mal que tenemos muchos guatemaltecos es que es cultural, que nosotros pensamos que lo sabemos todo. Y entonces el buen Chapín es doctor, es psicólogo, es hasta para fútbol, es director técnico, es de todo, ¿verdad? Entonces, hasta de abogado y de notario le hacen. Entonces, a veces uno como notario tiene esa pena, ¿verdad? Que es que capaz si le digo ahorita, va a pensar de que yo no sé. Pero no es de esa forma. Nos vamos a guardar a nosotros en salud como notarios ante una función bien estricta. Entonces, si hubiera alguna duda acerca del testado, me pueden decir en este momento. De igual forma, nosotros les vamos a compartir este material que está bien conciso, bien digerible, pero al punto, ¿verdad? Con la explicación que nosotros le dimos en la noche de hoy. Los que no están se la perdieron, ¿verdad? Pero ahí yo creo que si les compartimos el material, tal vez no lo entiendan, pero ustedes que están aquí, excelente. Entonces, ¿no tenemos dudas sobre el testado? Yo solo tengo una pregunta, Anthony, disculpa la molestia. Fíjate que la licenciada a nosotros nos dijo de que cuando era en la primera línea, digamos, no se le ponía al testado entre líneas. Entonces, ahí, ¿cómo le hago? Sí, correcto. Eso es el tema que nosotros vimos aquí en cuanto a la adición. ¿Por qué? Porque aquí entraríamos un poquito en conflicto con el tema de si existe una línea número 26 o si nos estamos saliendo del límite, pero es que el artículo, el 5 del reglamento únicamente dice que dentro del límite. No. Entonces, en este caso, que es muy poco probable, pero que se puede dar, yo te diría, lo podemos hacer de forma. Permítame, en este caso sería testado. Por ejemplo, yo me confundí en la número 8, por ejemplo, 8. Testado 8 y escribí 8 con 8 sin la H, ¿verdad? Entonces solo decía OCO. OCO, punto y coma, omítase. Adición, 8, coma, léase. ¿Por qué? Para poder salvar. Pero es que este es un criterio un poquito pues estricto, y si la licenciada con la que usted está lo maneja de esta forma, háganlo de esta forma. ¿Por qué? Porque el notariado y es uno de los derechos como que más se entiende un poquito al criterio del notario, al criterio del catedrático, porque hay dos tipos de notarios, ustedes tal vez lo van a ver. Hay notarios que son muy estudiosos y que son bien doctrinarios y son bien precisos, y hay notarios que son prácticos, el notario que lo hace en la práctica. Entonces tienen criterios distintos. Entonces, en este caso, ya por eso era importante, yo les dije que les iba a explicar la adición para que ustedes lo entendieran. Entonces, en este caso lo vamos a adecuar a esta forma que la licenciada les mencionó. Está bien, muchas gracias, Anthony. Ahí estamos, Anthony. Muchas gracias, te agradezco tu paciencia ahí. Con gusto, no estamos ahí. Un poquito, vamos a terminar en un momento, pero queremos agotar ahí el tema que ya realmente es algo que ustedes ya conocen. El timbre forense. Entonces, vamos a encontrar al timbre forense. Tienen la ley del timbre Anthony, forense, buenas noches. Sí. Mira, solo tengo una duda. Antes de colocar ahí donde dice testado, tiene que ser antes de que se firme, ¿verdad? Sí, correcto. El artículo 14, después de la segunda coma, dice que tienen que ser al final del instrumento y antes de las firmas. Si es después de las firmas, ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque si no, entonces el legislador le hubiera dado esa libertad al notario de poder agregar cuando ya hubieran firmado. Entonces, imagínese usted hoy hizo una compraventa de un bien inmueble y lo firmó y todo, y cuando va a ver la inscripción, realmente la compraventa que usted iba a recibir
por ejemplo, que era de 20 metros cuadrados, el notario ahí le agregó que era una menor cantidad. No. O sea, la ley realmente es bien ampara realmente esa fe pública notarial y esa seguridad jurídica notarial. Entonces, por eso la adición, las entrerenglonaduras o digamos los salvados, como lo dice el artículo 14, tienen que ser al finalizar el documento y antes de las firmas. Ya después de eso existen figuras como la ampliación. Ustedes lo han visto y lo han escuchado, pero en esto que nos asiste hoy, únicamente en estos momentos. Gracias. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces paso ahí al timbre forense. Fundamento legal, les decía, artículo 3 de la Ley del Timbre Forense y Notarial, decreto número 8296. Y también vamos a encontrar que está regulada en el artículo 3, reglamento de la ley. En la ley y en el reglamento los encontramos, ahí no hay pierde, ¿verdad? Pero yo les puedo leer aquí el artículo, ¿verdad? Pero les quiero tal vez explicar de una forma práctica para que ustedes no se pierdan y que más adelante ustedes lo puedan usar de una forma sencilla y básica. A ver. ¿Quién está todavía por aquí? Tengo aquí a Diana, por ejemplo. Diana, usted obtenga sus títulos, va a obtener ese grado académico de licenciado, y 2, que uno es de, si me puede decir, tiene un título de Notario. ¿Y el otro? Abogado y notario. Muy bien, entonces entendemos esa parte, ¿verdad? Si bien nosotros nos entregan 3 títulos, entonces tenemos una calidad como abogado y una calidad como notario. Entonces, creo que Rodrigo se los mencionaba al inicio. Ahorita nos vamos a encerrar en ser notarios, pero ahorita yo los quiero sacar un poquito de este chip y nos vamos a ir a ser abogados. Entonces, el abogado es más litigante, el abogado es más de esos de las series de Suits, el abogado es ahí más de qué, de esos que salen en las noticias y que están ahí en las audiencias. O sea, ese es el quehacer del abogado, ¿verdad? Litiga, evacúa audiencias, o sea, tiene realmente el abogado un campo muy grande, ¿verdad? Pero una de las diferencias que existe entre abogado y notario, yo les puedo mencionar muchas, ¿verdad? El abogado no utiliza protocolo, ¿verdad? El abogado hace actas, hace escritos, está bien, excelente, pero el notario sí tiene un protocolo, ¿verdad? El notario tiene un protocolo a su cargo. Pero una de las diferencias que existe entre la actuación notarial y la actuación de la abogacía puramente es que los documentos que autoriza un abogado utilizan un timbre forense y los instrumentos que autoriza un notario utilizan timbres fiscales y notariales. Bueno, entonces vámonos un poquito a procesal, a derecho procesal. Yo creo que séptimo semestre ustedes ya están viendo derecho procesal civil y mercantil, el juicio de conocimiento, en el juicio ordinario. Entonces sabemos nosotros que por qué vía el abogado se comunica con el juez, por qué vía el abogado hace las peticiones, por qué vía el abogado aporta pruebas, o será que el abogado llega ahí al despacho y pregunta por el juez y el juez lo atiende y platican y ahí, o de qué forma el abogado se comunica ante un juzgado. ¿Alguien me puede decir de qué forma lo hace el abogado? A ver, todavía están despiertos. A través de memoriales. Excelente, a través de memoriales. Entonces, regula este artículo 3. Dice, en las demandas, peticiones o memoriales que de conformidad con las leyes deben ser auxiliados por abogado o en cualesquiera otros escritos o peticiones suscritas por dichos profesionales en ejercicio de su profesión. ¿De qué profesión? ¿De qué profesión estamos hablando ahorita? ¿De abogados o de notarios? A ver, ahí estamos hablando de abogados. ¿Responder?
Excelente. Abogados, coma, se empleará el timbre forense, cuyo valor será de 1 quetzal por cada hoja. Bueno, entonces vengo yo el día de mañana, me buscan en mi oficina profesional y viene un cliente y me dice, mire, Eli, que mi esposa no me deja ver a mis hijos y yo quiero verlos y bueno, entonces vengo yo, muy bien, entonces vamos a hacer la demanda correspondiente. Entonces, ¿qué timbre le tengo que agregar yo a esta demanda? ¿Alguien que me pueda responder? La demanda en el ejemplo excelente. La demanda consta de 5 hojas. ¿Cuántos timbres tengo que comprar? 5. 5. Excelente. ¿Por qué? Porque en el punto, después de la coma dice por cada hoja. El artículo 3 del reglamento es más específico. Va al grano, dice el timbre forense será de color rojo y de valor de 1 quetzal. Entonces, en la ley vamos a encontrar en qué momento vamos a utilizar nosotros el timbre forense y quién lo puede utilizar. Dice auxiliados por abogado. Entonces yo ahí en abogado incluso le pondría un círculo ahí de una forma que ustedes lo puedan distinguir. Entonces, abogado. Entonces ahora vámonos a las diferencias. Yo les dije que el abogado no utiliza protocolo, ¿verdad? El notario es depositario de un protocolo. Muy bien. Ahora, ¿qué timbre utiliza el abogado? ¿Alguien que me pueda responder? El timbre forense. A ver. Timbre forense, excelente. ¿Y qué timbres utiliza el notario? Fiscales y notariales. Excelente. Ahí hay más diferencias y ustedes en el transcurso de la carrera los van a ir viendo. Por ejemplo, sabemos que el notario actúa en la fase normal del derecho, donde no hay litis, y cuando ya hay litis, ya pasa a ser un desconocimiento de un órgano jurisdiccional. Entonces, el abogado siempre va a actuar donde hay litis. Donde haya un abogado es porque hay problemas. Entonces, eso es así, ¿verdad? Entonces, únicamente hay para mencionar diferencias, pero la más importante es que el abogado utiliza el timbre forense. Entonces, aquí yo les coloqué una imagen del timbre forense. Les puse esta de Codileyes porque es como que la más visualmente bonita. No van a pensar, ya la segunda vez que los menciono, ¿verdad? Van a pensar que me están patrocinando, pero nada que ver. Entonces aquí igual les pongo, es importante recordar que se utilizará para la actuación de abogacía propiamente, que se hará mediante escritos. Bueno, entonces vamos a dejar esta parte del timbre forense y nos vamos a ir al timbre fiscal. Ahora, el timbre fiscal, bajo el entendido de lo que ya hemos explicado, ¿quién utiliza el timbre fiscal? ¿Alguien que me pueda decir? El notario. El notario, excelente. El notario va a utilizar estos timbres fiscales en la actuación notarial para salvar impuestos que han sido puestos o que ya han sido establecidos por el Estado, por medio del poder imperio que tiene el Estado. Entonces, aquí sí les voy a pedir que tengamos a mano la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. ¿Por qué? Porque aquí en esta ley vamos a encontrar los hechos generadores de estos timbres fiscales y en qué momento lo tenemos que pagar. En esta tablita, yo creo que tal vez sería un poquito por la hora difícil que ustedes se lo aprendan, o tal vez si ustedes estudian de noche y se les queda excelente, pero aquí con Rodrigo realizamos esta tablita para que ustedes tengan el conocimiento de qué denominación existe, el valor y qué color le asiste a cada timbre. Entonces, tenemos esta resolución, sería bueno que ustedes la puedan tener
a la mano es la resolución, o si son curiosos que la puedan leer, la resolución SAT DSI-806-2013, donde se establece el tamaño de los timbres, la perforación, las denominaciones, la numeración y los colores. Entonces, recuérdense que la SAT tiene a su cargo el asunto de poder cambiar los timbres, de poder cambiar el color, poder cambiar la denominación, al igual que el papel sellado. Entonces, si se recuerdan, solo para hacerle referencia a lo que Rodrigo les mencionaba, por eso tenía un loguito aquí de la SAT, ¿verdad? Porque la SAT es la que autoriza y puede cambiarlo mediante resoluciones. Eso se conoce de esa manera. Entonces vamos a encontrar que tenemos un timbre de 50 centavos de color gris, un timbre de 1 quetzal de color rojo geranio, es un rojo como el que está ahí, de 2 quetzales que es un verde oscuro, 5 quetzales amarillo, 10 quetzales violeta, 25 que es como anaranjado y 100 quetzales que es verde claro agua. Entonces, se los dejamos ahí para que ustedes lo puedan tener como recomendación. Yo en el transcurso de la carrera lo hice de esta forma. Al finalizar mi código, imprimí esta tablita y se la pegué para tenerla a la mano e incluso les puse las medidas que tenemos, medidas de los timbres notariales, que es de 2.5 de ancho por 3.5 centímetros de largo, y los fiscales, que es de 2 centímetros de ancho por 2 de largo. O sea, son situaciones que ustedes pueden ir apuntando en su ley y van a estar bien armados ahí. Entonces, acerca de la satisfacción o aplicación, artículo 5 de las tarifas específicas, ley del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo, decreto 3792. Y aquí les hago nuevamente esta aclaración. Es importante recordar que se utilizará para la actuación notarial propiamente, que será mediante la función del notario. Entonces, aspectos que resaltar de este artículo 5. Vamos a encontrar, regula actíficas. Yo les pondría por ahí como un epígrafe. Les recomiendo que ustedes les pongan impuestos tasados. Impuestos tasados con T-A-S-A-D-S, tasados. ¿Por qué? Porque son impuestos que ya están establecidos y que nosotros como notarios tenemos que tener conocimiento. Entonces, numeral 3, ¿a qué resaltar? Dice, por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presenten a su registro. Entonces vengo yo y voy a inscribir una escritura pública, por razón puesta, 50 centavos de timbre fiscal. También nos establece actas de legalización notarial de firmas o de documentos de 5 quetzales, poderes generales, dice la primera hoja del testimonio, y especiales, la primera hoja del testimonio, 2 quetzales, y el anterior 10. Entonces, sí es bueno que ustedes tengan ahí bien establecidos estos impuestos tasados, estos impuestos que ya están establecidos, porque puede ser pregunta de examen. Es muy preguntado el punto 17. No sé por qué razón les gusta preguntarlo bastante, pero dice testimonios de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o función de sociedades mercantiles, en la primera hoja 250 quetzales. Entonces, pregunta que yo les diría, ¿de qué forma puedo pagar yo en un testimonio los 250 quetzales, por ejemplo, de la modificación del capital autorizado de una sociedad mercantil? A ver, alguien que me diga, es de 200, yo tengo que satisfacer 250 quetzales. Con los timbres, ¿de qué forma lo puedo hacer? ¿Alguien que me diga? 2 timbres de 100 de color verde y 2 de 25. El rojo anaranjado. Excelente. Sí, excelente. Tenemos esa libertad. O pueden ser que podemos poner 8 timbres de 25 y 5 de 10, por ejemplo, ¿va? Para salvar los 250, o podemos poner 2 de 100 y 5 de 10,
O sea, realmente a la final lo que le interesa a los registros es que nosotros que el impuesto esté satisfecho. Entonces, de esta forma, ya tenemos ahí los colores, las denominaciones, y ahí está la normativa que ustedes tienen que pueden leer y en la cual ustedes van a encontrar estos timbres fiscales. Muy bien, entonces, si hubiera alguna duda con este tema, pero yo creo que estamos claros porque vamos de la mano, ¿verdad? Yo creo que tal vez por eso les pusieron ese contenido cerca, porque les pueden hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un timbre forense y un timbre fiscal? Entonces, ahora repasemos un poquito. A ver, alguien que me diga una diferencia entre un timbre forense y un timbre fiscal. ¿Estamos por aquí todavía? El timbre forense es solo para el abogado y el timbre fiscal es para el notario. ¿Sería una diferencia? Excelente. A ver, otra diferencia que se me ocurre a mí, por ejemplo, el timbre forense únicamente existe la denominación de un quetzal. En el timbre fiscal tenemos la denominación de 50, de un quetzal, de 2, de 5. Otra diferencia, el timbre forense es de color, ¿qué vimos? Es color rojo, ¿verdad? Es como, sí, como rojo. Y en el timbre fiscal tenemos timbres de distintos colores. O sea, son preguntas que les pueden hacer, que tal vez pensamos de que no, o que es un tema un poquito fácil, pero o sea, son cosas que en algún día les pueden preguntar, o como les digo, en la práctica les puede servir. Entonces creo que estamos ahí con este tema del timbre forense y del timbre fiscal. De igual forma, como les mencionamos, ahí le vamos a pasar los documentos y pues si existiera alguna duda, con todo gusto les podemos apoyar ahí en el transcurso del día de mañana con un texto o alguna nota de voz ahí con gusto. Entonces, llegamos al último tema y yo aquí traje unas hojas de protocolo. ¿Por qué? Porque esto es puramente práctico, puramente práctico. Entonces, formas de interrumpir el protocolo. Entonces, a ver, alguien que me pueda decir por qué el protocolo no se puede interrumpir. ¿Alguien sabe por qué razón el protocolo no puede ser interrumpido? O a ver, se los voy a preguntar de otra manera también para que ustedes lo entiendan de esta forma. ¿El notario es propietario del protocolo, sí o no? No, es depositario. Excelente. Miren, si ustedes han entendido que el notario, con nosotros como notarios somos depositarios del protocolo, ahí partimos excelente. ¿Por qué? Porque el Estado ha creado esos mecanismos de control por medio de los cuales el protocolo es ese conjunto, como lo establece el artículo 8, que es esa colección ordenada de las escrituras matrices, actas de protocolización, razón de legalización de firmas y los documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Va, excelente. Pero recuérdense que el notario a través del protocolo da seguridad jurídica a las partes. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el interior del país se da bastante, ¿verdad? Antes compraban y vendían o hacían algún negocio, pero siempre decían, no, pero vamos a ir con el notario para que quede ahí firme. Entonces, entendemos esa relación, ¿verdad? Que el notario da esa seguridad, el artículo 1 del Código de Notariado, ustedes creo que ya fue objeto de examen, ¿verdad? Dice que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en los que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Regula, excelente. Entonces, ¿por qué el notario, al ser depositario del protocolo, no puede hacer lo que se le dé la gana? No. ¿Por qué? Porque existen esos mecanismos de control.
como mencionar algunos. Por ejemplo, el notario de conformidad con el artículo 9 del Código de Notariado, solo el notario puede comprar el papel sellado. No lo puede hacer un procurador, no lo puede hacer mi tía, no lo puede hacer mi novia, que, ay, es que yo la amo y es como que fuera yo, dicen algunos. No, o sea, el notario, no se puede. Ese artículo 9 establece que exclusivamente los notarios en ejercicio pueden comprar este papel. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos a qué trasciende la función notarial? Bueno, entonces tenemos aquí el papel. Este es imitación, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que todo este papel son escrituras públicas que yo tengo. Entonces, de esta forma lo vamos a trabajar. Ya Rodrigo les dijo las especificaciones del papel. Entonces entendemos que tiene un número de registro, un número de orden, un número de serie, un número de quinquenio. Entonces, cuando nosotros compramos papel sellado, lo compramos por paquetes de 25 hojas, si no estoy mal. Si alguien me puede recordar. Yo creo que sí es de 25 que se compran los paquetes. Entonces, estos números no pueden ser interrumpidos. Lo establece el artículo 13 del numeral 6. Lo regula. Entonces, si alguien le pudiera dar lectura a este artículo 13, numeral 6 del Código de Notariado, por favor. ¿Alguien que lo tuviera? Artículo 13, numeral 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie y... Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ahora yo les voy a pedir de favor que ustedes puedan enumerar. Vamos a enumerar ahí este artículo, este numeral 6. Entonces, donde empieza, que dice la intercalación de documentos que se protocolen, y está el punto y coma. Subrayemos esa parte y pongámosle un número 1, así un número 1, o escríbanle 1 ustedes como quieran. Número 1. ¿Estamos? ¿Ustedes me dicen? ¿Qué artículo dijo? Disculpe. Artículo 13, numeral 6. ¿Estamos ahí? Dice, sí. Les voy a repetir que vamos a subrayar. Vamos a subrayar la intercalación de documentos que se protocolen. Hasta ahí subrayamos y le ponemos un numerito número 1. Bueno, punto y coma. O dice, o en el caso que el notario hubiere terminado la serie. A ese le vamos a poner un número 2. Supuesto jurídico número 2. Bueno, entonces, de esta forma, a un lado, a un costado, en un post-it, como ustedes quieran, pónganle número 1, interrupción material. A ver, repito, ahí donde ustedes tengan espacio, pongan interrupción material. Vamos a poner número 1. Ahora, número 2, interrupción fiscal. Y ahora vamos a explicar por qué, para que ustedes lo entiendan. ¿Estamos ya ahí con las anotaciones que yo les mencioné? ¿O las repito con todo gusto? Sí. Que ustedes lo tengan. Va, excelente. Va, entonces nos vamos a centrar ahorita en la interrupción material. Entonces, sabemos que las protocolaciones o protocolizaciones, que lo pueden decir de la forma que ustedes quieran, sabemos que las protocolaciones es una inserción física y jurídica en la cual nosotros le damos esa seguridad jurídica a documentos que vienen del extranjero o a documentos que a la final el Código de Notariado da la libertad que como notario a requerimiento de parte o por disposición de la ley protocolicemos. Muy bien. Entonces tengo yo aquí mi protocolo, escritura pública número 1, escritura pública número 2, 3. Va, entonces
aquí nos vamos a encontrar con estas hojitas en blanco. Entonces, cuando vienen y me revisan mi protocolo, yo tengo la hoja número 1, la 2, y aquí encontramos unas hojas en blanco, ¿verdad? O unas copias, o aquí miramos, y después, ya sigue la otra. Entonces, esta es la interrupción material que se da por medio de las protocolaciones. ¿Por qué? Porque en las protocolaciones se da una inserción física de un documento y la jurídica también, pero ahorita nos interesa la inserción física. Entonces, ¿por qué? Porque estas protocolaciones van a formar parte del protocolo. ¿Se recuerdan ustedes que tenemos que foliar? Por práctica se dice que se tiene que foliar aquí, ¿verdad? Número 1, número 2. Entonces aquí están las hojas en blanco. Ahora yo les pregunto, ¿foliamos las hojas en blanco o no las foliamos? Sí, porque se van a agregar. Excelente, sí, porque a la final forman parte del protocolo. Si bien interrumpen el papel sellado, forman parte del protocolo. Entonces, vamos a encontrar aquí escritura número 1, escritura número 2, y aquí estas hojitas que están protocolizadas, que forman parte del protocolo. Entonces, ahora, cuando ustedes le pregunten cuál es la forma de interrumpir el protocolo de forma material, ¿qué van a responder ustedes? ¿Cuál es esa forma material de interrumpir el protocolo? Haber obviado hojas, haber dejado hojas en blanco. No. O sea, No. de una forma así. Protocolaciones. Excelente. Así lo establece este numeral 6, dice intercalando documentos que se protocolan. Entonces, ¿cuál es la forma de interrumpir materialmente el protocolo? Por medio de la intercalación de documentos que se protocolan. Excelente. Ese es el primer supuesto, y para que ustedes lo entiendan, se hace de una forma material. ¿Por qué? Porque los documentos que se están protocolando se ingresan de una forma material y física dentro del protocolo. Bueno, ahora nos vamos a ir a la segunda. Entendimos que el notario es el único que puede comprar papel, y por ejemplo, hay notarios que compran papel cada día, hay notarios que compran papel 2 veces al año. O sea, eso depende realmente a la final de cómo trabaja el notario. Va. Entonces, este número de serie lleva un orden. Entonces, por ejemplo, que yo lleve aquí la 001, obviamente la siguiente va a ser la 002. ¿Por qué? Porque a mí me van a vender un paquete. Pero ¿qué pasa si yo como notario se me acabó y tengo que calcular, por ejemplo, una constitución de una SA y voy a usar 80 hojas de protocolo, ¿verdad? Que es lógico, porque la constitución de SA tienden a ser extensas. Entonces, de esta forma se interrumpe de forma fiscal el protocolo, tal y como lo establece este numeral 6, que dice, en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Entonces, terminé yo mi serie, el tomo que compré en enero. Hoy, mayo, compro un segundo tomo. Entonces, aquí ya se inserta un número de serie nuevo de hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces, por ejemplo, vengo yo y de la 1 a la 5 era un tomo, por ejemplo. Entonces, yo voy 1, 2, 3 y termino hasta la escritura número 5 en la número 9, por ejemplo. Y después me va a tocar que a partir de la escritura número 6, el número de serie va a comenzar en 3. Es lógico, porque hay una interrupción fiscal, porque se acabó se acabó el tomo de papel protocolo que yo compré anteriormente. Bueno, dicho de otra forma,
entonces el notario puede interrumpir el protocolo en el caso que se hubiera terminado la serie, que se hubiera acabado ese tomo de hojas que llevan una numeración fiscal. Entonces ingresan uno nuevo, compra uno nuevo, entonces esa es una forma de interrumpir el protocolo de esta manera. Ahora, esto también hablando un poquito y relacionando un poco todo lo que hemos visto, cuando ustedes compran papel sellado especial para protocolo, les dan un recibo, les van a dar un recibo de la SAT en el cual consta el nombre del notario, consta todos los datos. Entonces eso también tiene que ser un atestado, no está en ley, pero como recomendación en la práctica, al momento que tengan una revisión de protocolo, van a decir, puchica, pero notario, ¿usted por qué aquí interrumpió? ¿Por qué usted interrumpió aquí la serie? Le van a decir, ¿por qué no siguió la serie? Muy bien, señor registrador, muy bien, supervisor, o como sea. En este momento se interrumpió la serie. ¿Por qué? Porque se me acabó y aquí está el atestado correspondiente. Entonces, ese es el sustento que ustedes van a tener como notarios para poder sustentar esa interrupción fiscal que se dio. Ahora, yo escuchaba una notaria hace poquito y me gustó bastante esto que les daba, que dice ella que cuando se le acaba un tomo o cuando se le acaba una serie, dice ella que le consigna aquí, ve, arribita, que ella le consigna con letras a mano, serie nueva. Entonces dice que cuando le han revisado el protocolo, los registradores o los supervisores están encantados porque dicen, usted me lo pone más fácil, porque sí, es lógico, pues en la práctica cuando ellos lleguen a revisar, van a entender que se interrumpió el protocolo de forma fiscal. ¿Por qué? Porque se compró una serie nueva o un paquete nuevo de hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces, ahora repasando un poco, el artículo 13, numeral 6, es exacto, no da dudas, nos dice y nos establece cuáles son las únicas formas que se pueden interrumpir en la numeración fiscal del papel sellado, una de forma material y una de forma fiscal. La de material por medio de las protocolaciones y la fiscal por la finalización de serie de papel sellado especial para protocolo. Entonces, ¿cuáles o cuántas son las formas que existen para interrumpir la numeración fiscal del papel en el protocolo? ¿Alguien que me las pueda decir? Voy a explicar de una forma sencilla. A ver, sin miedo, porque aquí yo sé que hay buenos oradores. A ver, adelante. Cuando ya compré un lote de papel para protocolo, pero requiero hacer otros documentos y ya no tengo el mismo lote, tengo que comprar otro, entonces se va a cambiar la numeración de serie de los protocolos. ¿Y cuál es la otra forma? Usted me dijo una, existe otra. Está la forma material cuando se intercalan documentos de protocolación. Sí me fue. De protocolación. Excelente. Entonces, creo que entendimos ahí el punto, entendimos ahí lo que queríamos transmitir en cuanto a estos supuestos. Éxitos ahí en su examen del día de mañana. A ver cuántos tienen que sacar. Más de 25, que me levanten la mano. Espero no ver muchos. Sí, son bastantes. A ver. ¿Cuántos tienen que sacar más de 20? Entre 20 y 25. Sí, es un número un poquito considerable. Bueno, y los demás, entonces espero yo y creo que ya tienen ganada la clase, ¿verdad? Porque no estaban callados hoy. Creo que lo de hoy solo fue de entrenamiento, se lo agarraron hoy ahí solo para
poder hablar un poquito de derecho. Pero, pues compañeros, buenas noches, qué gusto poder ver caras nuevas, caras conocidas, que estuvimos hoy aquí platicando y repasando un poquito de lo que ustedes van a ver el día de mañana. Como decía ahí Rodrigo, espero que esta no sea la primera clase que ustedes tengan de derecho notarial en todo el semestre. Creo ahí que es ya solo un repaso, una pincelada que ustedes están dando. Éxitos en su examen final, éxitos igual en la carrera, creo que les queda un muy buen camino y pues de mi parte agradecido, gracias ahí a Rodrigo por el espacio. Él me comentaba que ya había hecho un repaso anteriormente y pues yo comparto ahí con los compañeros de la sección E y pues les invitamos el día de hoy para que pudieran acompañarnos. Entonces mi nombre es Anthony Vargas, ahí estamos a la orden en lo que podamos apoyarles con alguna duda que tengamos académica. Entonces de mi parte muchas gracias, creo que Rodrigo también se va a despedir por ahí, pero nos quedamos aquí compañeros, buenas noches. Bueno chicos, no los retendemos más, Dios nos los bendiga mucho, gracias por estar acá, pues compartiendo con nosotros, hablando un poquito de derecho notarial y que tengan una muy feliz noche. Nos vemos ahí por la U el día de mañana y pues éxitos, coman bien antes de su examen y duerman bastante, que es clave. Entonces un abrazo gigante, Dios nos los bendiga y nos vemos, adiós. Muchas gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias, Rodrigo, por su tiempo. Gracias.